once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Estamos de nuevo en el Puente de la Alameda, un puente del Puente de la Alameda que vamos a cumplir 3 años, el día 14 de abril. Fíjense ustedes cómo ha pasado. Empezábamos un 14 de abril de 2022. Previamente habíamos grabado una tertulia cultural en la que tanto Javier como yo, como Mariano, compartimos con un presidente que se ha fardado ahí en la Federación Malagueña de Peña a seguir ahí, pues, haciendo cosas que no debía de hacer. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que muy pronto cumplimos 3 años. Y eso es para celebrarlo. Hoy, pues como siempre, Mariano Vergara, Javier Alegre, Paco González, Manuel Olmedo y un servidor de ustedes, les vamos a hablar de cultura y de historia. Y empezar, pues antes, fuera de micrófono estábamos comentando y hablando de la excelsa figura de Pedro de Mena y echábamos de menos, sí, que tuvieran más cosas de él aquí en Málaga. Hemos comentado algunas cosas, pero yo creo que podemos empezar el programa hoy hablando de la figura de Pedro de Mena y además de que la ciudad de Málaga pues realmente debía de tener, no sé, un poco más de historia de Pedro de Mena. Desgraciadamente falta. A ver, Paco, tú que eres más especialista, empezamos contigo. Bueno, pues efectivamente, obras de Pedro de Mena en Málaga hay pocas, en Málaga capital. Sí tenemos memoria de la obra de Pedro de Mena, mucha destruida, de la mejor, la Virgen de Belén de Santo Domingo, es una joya, una pérdida de una joya tremenda, ¿no? El Cristo de la Buena Muerte también, pues otra de las grandes cosas que se perdieron. Pero tenemos mucha memoria de la obra de Pedro de Mena, aunque tengamos poca. ¿Y qué tenemos hoy de Pedro de Mena en Málaga? Pues tenemos el coro, que es como si dijéramos la novena sinfonía de Pedro de Mena, ¿no? Tenemos el Ecce Homo y la Dolorosa de su tumba, que los hizo Profeso para que se colocasen en su tumba, que se iba a disponer, que él preveía que se iba a poner en la iglesia del Cister, donde todo el mundo pudiera pisarla al entrar, y esas dos figuras que yo estoy convencido que estuvieron en su casa, y se podía incluso decir el sitio, hasta que murió, y doña Catalina, su esposa, pues la dispondría para su enterramiento. Tenemos esas dos. Tenemos un Cristo, siempre se habla del desaparecido Cristo de Mena, pues tenemos el hallado Cristo de Mena, que no es el desaparecido, okay, que es otro Cristo de Mena que se sabía que existía y que con motivo de la exposición que se hizo en el Palacio del Obispo, pues se pudo restaurar, y fue un impacto cuando ese Cristo se expuso en ese espacio tan especial que se creó para exponerlo. Pues a mí me dejó impresionado. Pues ese Cristo está en la catedral. ¿Qué más tenemos de Pedro de Mena? Ahora mismo en el altar mayor. Ahora mismo en el altar mayor. Tenemos de Pedro de Mena la Dolorosa maravillosa de la catedral, de la Victoria, de la iglesia de la Victoria, la que está también en la catedral, al pie del Cristo de Alonso de Mena, su padre, que es soberbio, que es otra cosa también. Es que estas esculturas, cuando se restauran con criterio, pues se da uno cuenta de la categoría que realmente tienen, que muchas veces pierde valor por malas restauraciones o transformaciones que se hacen. Bueno, y luego tenemos también de Pedro de Mena, tenemos su casa.
su casa, simplemente así, donde vivió sus 10 últimos años. Que Paco fue, tú fuiste el Que yo fui el arquitecto que llevó a cabo la restauración junto con el aparejador Javier Peña, y fue una promoción de Promálaga para el ayuntamiento, y bueno, pues que para mí fue una de las obras más queridas, ¿eh? Fue una obra deliciosa por el trato que tuve con el ayuntamiento. Pues yo estaba deseando que llegaran los miércoles, que era la visita oficial de obra, porque Pepe Estrada, que fue el gerente de Promálaga entonces, pues llevaba aquello con un ánimo y constancia, ¿no? Insistencia y constancia, pero con un ánimo estupendo. Hubo un gran equipo en la empresa que era Constructora San José, que se portó estupendamente también, y fue una obra gustosa. Tuvo sus momentos más desagradables, cuando hubo en prensa y algunas falsas declaraciones del grupo del Partido Socialista, que en ese momento pues inventaron una historia que luego se quedó justificada, que no era cierta, que era absolutamente falsa. Es raro. Bueno, eso ocurrió y ahí están los papeles. Lo que pasa es que se armó mucho bombo, y luego cuando se aclaró todo, pues no se hizo el mismo bombo, porque se hizo el daño, porque cuando se miente, no se dice la verdad en relación al patrimonio y se hacen esas declaraciones, pues se está dañando el patrimonio, igual que cuando se hace lo que ellos dicen que se hay hizo. una intencionalidad específica. Perdonadme, pero me estáis recordando lo mismo con el túnel de Alcazaba. Cuando una ilustre política antequerana con oficio en Málaga, pues fue una de las principales impulsoras para que no se terminase la obra del túnel, argumentando que se estaba moviendo la Alcazaba, que un poco coincidió con aquella canción de la Yenca, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, ¿no? Hasta que pudimos demostrar que la Alcazaba no se movía. Es que se hacen declaraciones muchas veces alegres. No, malintencionadas. Yo pienso que no son alegres. Es una manera cariñosa de llamarse. Ahí Estoy de está, tú acuerdo que con eres muy Manuel. bueno. No me gusta herir, Eres muy bueno. aunque me Pero- hieren de vez en Sobre cuando. todo tú lo has dicho, con respecto al patrimonio y a su cuidado, a su desarrollo, a su mantenimiento, cuando hay declaraciones Cuando se falsas, miente, con se está con intencionalidad, se está ¿no? dañando con Dañando, el patrimonio, porque claro. se puede interpretar que lo que está haciendo es una cosa falsa, y no. Está Sí, todo perdonad, perfectamente es documentado. como, rápidamente, pero es un poco como la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿no? Bueno. El hermano Arroyo, el hermano esto no se puede tocar, tal, y pasa lo que pasa. En fin, todo lo que lleva esa intencionalidad no es buena. Por eso yo creo que tiene más mérito en el caso Bueno, el resultado, para que tú sigas. vamos a ser de que el positivo. resultado fuera El resultado positivo, tiene más mérito que no. Yo en aquel momento, en lo del túnel igual. En aquel momento dije, bueno, pues los arquitectos tenemos un lomo suficientemente fuerte para aguantar estas cosas, y cuando se termine la obra pues se verá, y pueda entrar todo el mundo, se verá, y el resultado allí está. El resultado está. Y decía que tenemos la casa donde Pedro de Mena vivió, tuvo su taller, vivió 10 años y murió en esa casa. En este caso, ¿qué os encontráis? ¿Os encontráis algo allí, no sé, de la historia de Pedro de Mena? ¿O es Bueno, que ellos estaban en tan malas condiciones? La casa estaba transformada en un corraloncillo, una casa de vecinos, convertida en pisos que estaban troceados y tal. La galería, que hoy se ve muy lustrosa, pues la galería estaba tabicada, como se hace casi siempre con esa arquitectura del 17 o del 18 incluso, pues como cuando se compartimenta, la galería se convierte en un pasillo y lo que se hace es un tabique que se cierra. Entonces toda esa estructura de madera, de zapatas y de tan bonita, pues estaba tapada. Y
bueno, pues estaba troceada, había un cuarto de baño en un trozo de la galería que tenía un depósito de uranita puesto encima, y el depósito, pues como siempre falla, pues se había cargado todo lo que es la esquina de madera, se la había destrozado, estaba hueca, por la humedad. Pero bueno, se hizo un trabajo previo muy exhaustivo de investigación del estado de patología, y rastreando lo que pudiera ser la casa original. Se hicieron las catas, se encontraron la estructura de madera en su sitio, cómo era, lo que se había movido, y bueno, con eso, pues con tantísimos datos, pues se llegó a plantear cuál era el estado original, y estaba, cuando empezamos la obra, empezamos a quitar cosas, pues salió todo. Estaba todo allí debajo. Porque cuando se transforman estas casas, se hacen con unos criterios muy pobres, ¿no? Claro. Y entonces no se demuelen las cosas. Y provisionales, claro. Se y quedan eso, debajo. Un poco de autoconstrucción. Tal vez se muevan algunas cosas de sitio, se coge una puerta de aquí y se pone allí, se coge un pilar de aquí y se pone en el otro lado. sí, pero al fin y al cabo eso es lo que preserva. Pero fue muy bonito porque, por ejemplo, algún pilar que estaba de la galería, que estaba movido, yo por la composición que tenía, el orden que tenía los pilares, pues decía, este pilar tenía que estar aquí falta un pilar. Y entonces al ir desmontando todo eso añadido, pues efectivamente estaba el hueco donde encajaba el pilar que estaba donde sobraba, ¿no? Pues se volvió a poner en su sitio. Un trabajo de restauración que se hizo concienzudo, con un equipo, ya digo, importante. Intervino después también Kibla en la restauración de algunos elementos, en fin, y allí tenemos la casa. Hay un librito que se publicó con todas estas cosas y con una hipótesis de cómo sería la distribución de la casa en que habitó Pedro de Mena. Algún día, si queréis, pues vamos y lo vemos in situ. Sí, y bueno, pues se hizo la adaptación para museo, que bueno, pues tiene ciertas intervenciones en algún sitio para adaptarlo a las necesidades de un museo, ¿no? Con la casa de Pedro de Mena allí abierta para poderlo visitar. En fin. En este caso, no sé, Mariano, tú que eres más experto en esto de montar exposiciones y todo, cuando se monta esa exposición de Pedro de Mena aquí, tan maravillosa, la mayoría de piezas vienen de fuera. Hay muy pocas piezas de aquí de Málaga. ¿Tú te refieres a la que se hizo en el Palacio de Viejo Palacio? Exacto. La mayoría vinieron de fuera. Porque aquí lo que decía Paco, primero, el coro no se puede trasladar. El coro no se puede trasladar. Obviamente. No me acuerdo ya si la entrada a la exposición conllevaba también la visita al coro. O sea, no me acuerdo. Puede que sí. Sí, Sí, puede que sí. sí. Me he olvidado de dos imágenes maravillosas también de Pedro Mena, que son los Reyes Católicos de la Exacto. catedral. O sea, Que están también en la catedral. Que están en la catedral. o sea, ¿crees que todavía quedan muchas cosas de Pedro de Mena por ahí que todavía no han salido a la luz? Yo eso no lo podría afirmar porque lo normal que tengamos en la cabeza es que queda muy poco de Pedro de Mena, pero luego Siempre salen cosas. Tú empezaba a eso y dice, no, y los Reyes Católicos y el Cristo que ha aparecido y los dos bustos de la sepultura, el coro. Claro, si no se hubiera destruido. El otro día me echaron una bronca en Facebook porque pusieron varias fotografías del auténtico Cristo de Mena y entonces pues la gente decía desaparecido, tal, o víctima de los tristes sucesos y tal y cual. Y yo, sinceramente, como me gusta que las cosas se llamen por su nombre, pues se me ocurrió decir, bueno, perdón, desaparecido no, incendiado. Como debe. Bueno, y me dijeron de todo menos bonito, cosa que por otro lado me da igual. Tampoco está claro que al final ni esa historia de si
quedó un brazo, quedó una pierna. Sí, hay una pierna. Parece ser, yo no sé dónde está. Está en la cofradía de Mena. Sí, la cofradía está. Sí. Bueno, Esa la rescató Palma y la tuvo él guardada muchos años, hasta que él la donó a la cofradía. ya. Bueno, el caso es que aquí o sea, elementos como para poder configurar una exposición del calibre que se hizo era absolutamente imposible, porque el palacio es grande y entonces hubo que pedir prestado. Pero vamos, esto es normal cuando se trata de hacer una exposición antológica de la obra de algún gran artista, pues eso que fue cuando hablábamos el otro día del intercambio que se hizo entre la Madalena Penitente del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y la sepultura de Guillermo de la Robia de la Robia, no, de la Porta, En la catedral. de la catedral, de don Luis de Torres. Antes de eso sí se había hecho una exposición pequeñita en la sala de abajo del MUPAM, justo cuando terminó el confinamiento del COVID. Sí. Y la montamos en un mes escaso y quedó muy aparente porque yo recuerdo que a Juan Carlos Estrada se le ocurrió, la montamos entre Juan Carlos y yo, y entonces a Juan Carlos se le ocurrió hacer una celosía de convento en madera, separando dos espacios, y a través de la celosía se veía el perfil del busto de la Dolorosa que estaba en la casa y en la sepultura, ¿no? Y era muy impactante cuando entrabas y veías, porque era la imagen de un convento de clausura, ¿no? Aquello quedó muy bien porque se pusieron las cartas de profesión. Las cartas de profesión eran un documento que en aquella época, en el siglo XVII, pues las monjas que entraban de por vida en una clausura, pues era una especie de contrato, ¿no? De contrato con Dios, por el cual ofrecían su vida para siempre, y entonces se hacía un documento muy el estilo de la época, muy barroco, muy como a mí me recuerda un poco a las arquitecturas efímeras, con todo ese elemento de rocalla y de tal. Bueno, quedó muy bonita esa exposición, ¿no? Las cartas de profesión tuvimos la suerte de poder publicarlas en la mejor revista del mundo, que todos conocen. Péndulo. Ahí está. Bueno, Pero aquello, esto hace en aquello nos 25 ayudó, años, todas esas cartas están desde que las monjas del Cister cerraron la abadía por falta de vocaciones. Sí. Y entonces la última abadesa, por cierto, era de Mollina y era parienta de mi padre. Era una mujer cultísima que tenía cerca de 90 años, y entonces las cartas de profesión pasaron al archivo municipal. Y a la hora de montar la exposición, pues contamos con con la ayuda absolutamente inestimable de Carmen Urbaneja, que de pronto se encontró, llevaba toda la vida de bibliotecaria y de archivera, y entonces se encontró con que le tenía que catalogar todas las cartas de profesión de la abadía del Cister, y hizo un trabajo maravilloso, sinceramente. La verdad es que aquello salió muy bien porque con todas las personas que estuvimos colaborando, como veníamos del confinamiento y del COVID y de aquel horror, pues todo el mundo tenía ganas de respirar y de hacer cosas, ¿no? Y se montó en un mes, ¿no? Y quedó muy bonita. Insisto, una exposición se puede en definitiva montar con lo que buenamente se tiene a mano. Sí, pero lo que en pasa este es caso, que Siempre salen obras Claro. inéditas Claro. de Pedro de Mena, Claro. que en Cornali continuamente van apareciendo galerías de arte europeas y tal. Hay muchas obras de Pedro de Mena por Europa. y por América también. Bueno, yo creo que no pasa nada si contamos lo
lo que tú has, Bueno, has sí, sugerido. sí, O sea, sí, sí. Paco tiene una historia Sí. maravillosa que contar de piezas de Pedro de Mena que hay en Perú y en México, porque sí. el arte virreinal era un arte de ida y vuelta, igual que los cantes de ida y vuelta, es decir, que no solamente venían cosas de allí, sino que iban cosas de aquí hacia allá para quedarse siempre. No, no se trataba de vamos a mandar esto allí un año, no. Las grandes catedrales de América y sobre todo eso, pues determinadas órdenes religiosas tienen piezas importantísimas. Zurbaranes hay en América unos pocos. Y él descubrió unas piezas que él va a contar ahora una historia Sí. francamente bonita. Bueno, lo voy a contar un poco cómo surgió el Sí. tema, ¿no? Porque estando de profesor en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, se organizó un intercambio de profesores y de alumnos, ¿no? Entonces tuvimos la ocasión de ir a México, a la UNAM, a la Escuela de Arquitectura y al TEC de Monterrey también, en México. Entonces, bueno, pues preparando el viaje, nos pidieron, un viaje que hicimos maravilloso, muy bien tuteleado por Margarita Cornejo, García Cornejo, que nos hizo una ruta espectacular. Pero preparando el viaje, nos dijeron, ¿qué queréis ver? Y entonces yo, como estaba en ese momento metido en el tema de la restauración de la casa, me estaba empapando bastante la vida de Pedro de Mena y sus obras y tal. Y entonces había leído, me parece que era un artículo de Morales Folguera, que decía que Pedro de Mena tenía 2 obras en México. Entonces dije, bueno, pues quiero ver el busto del Ecce Homo y de la Dolorosa de Pedro de Mena, que está en la iglesia profesa de los jesuitas. La profesa en México. Sí. Y entonces, pues, me dijeron, pues ya está localizado. y entonces, con Ernesto, un arquitecto de allí de México, nos puso en contacto con el párroco, nos abrió la iglesia, que estaba entonces cerrada por restauración, y allí en una sacristía que tenían metido todo el ajuar, el mobiliario y tal, pues allí estaban el busto del Ecce Homo y de la Dolorosa. Y entonces, en ese viaje fui con mi mujer, Gloria, y con Iñaki también nos acompañó con su cámara y yo con la mía, y tuvimos la ocasión de hacer un reportaje de fotos magnífico, profuso, enorme, de fotos de un ángulo, de otro y tal. Y bueno, no hay ninguna publicación que tenga ahora mismo imágenes se cita, pero no existen, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la ocasión de traerme ese reportaje de fotos, estoy hablando del año 2001, ¿eh? Y ahí hay una tarea por hacer, porque se encuentran pues en un estado de conservación, vamos a llamarle mediano, ¿no? Mediano, que es el de los años, de los siglos que tiene, ¿no? Uno detrás de otro, y con sus movimientos para arriba y para abajo y tal, pues no están del todo bien. Se merecería una buena restauración. Y bueno, pues ahí está el tema. Esas imágenes están allí, es feo, muy dolorosa, magnífico. Y luego has comentado... Eso sería lógico que lo hiciera el Instituto de Restauración de Sevilla. Hombre, eso sería una buena cosa. Eso sería una buena cosa. Hombre, las fotos que son realmente maravillosas. Y eso a mí me ha impactado mucho el occipucio de la cabeza del Señor, porque es exactamente igual que el del crucificado que hay ahora, que yo invito a los malagueños que dejen de discutir de determinadas cuestiones, que vayan a la catedral a ver las cosas que se están haciendo, las cosas que se están descubriendo, porque es que ese crucificado además está realmente bien colocado en el falso
presbiterio, pero en fin, que queda muy bien del altar mayor. Sí, ¿no? lo ponen para alguna efeméride y luego lo ponen, está en sí. otra capilla, lo cambian. Bueno, yo lo había visto en el altar de la capilla de la Virgen del Pilar, que es un altar Sí. francamente feo, Sí, muy feo, que hizo Enrique Atencia, pero en este caso no tuvo mucho, no estuvo inspirado. Y entonces, ahora supongo que será en Cuaresma y en Semana Santa, Sí. pues lo pondrán en eso. Realmente la catedral se llama Catedral de la Encarnación. Bueno, a veces hay una Inmaculada barroca, bonita, que no sé de dónde ha salido, ni quién es el autor, y otras veces hay una Virgen francesa, muy bonita, que tampoco sé ni su origen ni su autor. A lo mejor Alberto Palomo, si nos oye, pues nos podría ayudar, ¿no? Pero yo no lo tengo claro. El Cristo, cuando lo ponen en el altar mayor, lo ponen a un lado, Eso es. y es maravilloso, vamos. Yo eso, Tiene un perfil. yo ahí entro ya casi que en el campo teológico, iconográfico, ¿no? Es decir, ¿es más importante la madre que el hijo? De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí la columna de la fe es el hijo. La madre puede ser corredentora, pero es solo la madre de Dios, que no es poco. Bueno, la catedral. Pero como estéticamente, desde luego, el sitio donde lo han colocado queda precioso. Parece que esté esperando pues que llegue un gran coro. Ojo, un gran coro, no otra cosa. A cantar allí el Requiem de Mozart. A ver si algún día podemos volver a hacerlo. A ver. No parece que haya mucho, por lo poco que yo ya sé de determinadas instituciones, pues no veo yo mucha voluntad en el mundo de la música. Bueno, de eso quizás tengamos que hablar porque la Asociación Bernardo de Gálvez lleva ya 4 conciertos y seguimos con nuestro afán de que la música acompañe a Bernardo de Gálvez, ya que a Bernardo de Gálvez, por ejemplo, le gustaba la música e incluso le gustaba cantar y tocar la guitarra. O sea que de casta le viene a Gálvez. Claro, Ahí está. claro. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de música y vamos a hacer, dar pase a ese tema musical, un tema musical que no hay ninguna discusión. Hoy estamos todos de acuerdo en un tema maravilloso de Roberta Flack y creo que es un homenaje también a esta gran persona que ya no está aquí, pero es un homenaje que le queremos rendir aquí de Puente de la Alameda. Escuchemos a Roberta Flack. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts you gave to the dark. Bueno, estamos de vuelta y hablar, no sé, hay muchísimas cosas culturales que habría que hablar, pero sí quiero tocar así de pasada un tema que don Manuel Olmedo me decía, pues vamos a desplazar un poco a Virginia, Estados Unidos, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Virginia con Málaga? Tiene que ver mucho, ¿no, don Manuel? Virginia, En Estados Unidos. en Estados ¿Qué Unidos, hay allí? pues allí, Y por esto. ejemplo, está el cuartel general de la OTAN, NATO. ¿Pero qué Y, tiene que ver con alguien como Bernardo de pues, Gálvez? muy sencillo, que hace apenas un par de meses
allí se ha dado a conocer que la ayuda que prestó España a la independencia de los Estados Unidos es muy superior a lo que se conocía hasta ahora. Prácticamente había una cantidad muy conocida, $500,000 de pesos, pero al final, a consecuencia de una investigación que ha tardado 4 años en culminarse, pues son más de 4 millones de euros, de pesos de plata de la época, ¿no? Es decir, que se ha multiplicado por 9 la cantidad que se conocía hasta ahora. Y eso supone, en primer lugar, que los franceses han ocultado deliberadamente que ese dinero era dinero puesto por España y en concreto por Bernardo de Gálvez y por su gran amigo Francisco de Saavedra, y luego que de verdad, si no es por el triunfo en Yorktown, gracias a ese dinero, hoy pues a lo mejor no existirían los Estados Unidos. Así de sencillo. O sea que ese fue un punto clave. Clave, absolutamente clave. Es importante, una cosa que Manolo siempre hace hincapié en que, y que viene muy bien en estos momentos también, de la estrecha amistad entre Bernardo de Gálvez y Saavedra, porque claro, es que el uno era malagueño y el otro era sevillano, y a lo mejor en aquella época, como Sevilla era tan importantísima y Málaga aparentemente no era nada, pues no había rivalidades, ni había broncas, no, eran dos señores íntimos teniendo en cuenta quién era cada cual. Es decir, que no estamos hablando de... O sea, el uno era el virrey de Nueva España y el otro fue era secretario universal, ¿no? Porque era, ¿cómo se llamaba entonces el primer ministro de la corona? Bueno, fue presidente del gobierno de España. Eso. Después de una larga vida dedicada a ser ministro con Carlos III y luego con Carlos IV, pero es que Saavedra, cuando la canallesca invasión francesa, pues fue el alma de la defensa, la respuesta de España ante la invasión gala, ¿no? Y él fue el que organizó, por ejemplo, a las fuerzas españolas andaluzas, y de ahí derivó el general Castaño y la batalla de Bailén. Nada menos. Y luego por Sevilla hizo una multitud de actuaciones importantísimas, y llama profundamente la atención que don Francisco de Saavedra y Sangronis no tenga hoy una calle en Sevilla. Asombroso. Pero es muestra del olvido que muchas veces se tiene de unas figuras tan excelsas como las de Saavedra o como la de Bernardo de Gálvez. Ahí está. Yo pienso también que son olvidos intencionados. Yo no me creo. Mira, ahora posiblemente, por tal y como está la educación primaria y cómo estamos, yo no me creo que estos olvidos sean, pues, por una falta, una incultura de la nación, un desconocimiento de los hechos, cuando tan importantes fueron las circunstancias. Me refiero a América y me refiero a la invasión francesa. Y estos olvidos, yo no creo que sean porque sí. Yo creo que hay una intención, están buscados, están promovidos, y así queda. Con Saavedra yo estoy de acuerdo, perdona, que termino contigo, termino de explicarte esto que tú acabas de decir, ¿no? Saavedra, que en Sevilla no haya una calle, una plaza, un monumento dedicado a este hombre, y lo de Bernardo de Gálvez con nosotros, porque vosotros estáis haciendo una labor intensísima, pero tal vez era un hospital, yo quiero recordar que el último clínica. día nos dijimos algo de que, ya ves, ¿cómo se puede llamar? La Alameda principal. Sí, nada, Eso porque es, la Alameda principal... He tenido un debate con mi hijo Paco sobre el tema ¿Así? después de aquello. ¿Y me dice, la Alameda es la Alameda. No. El parque es el parque. Pues no. El parque de Málaga es el parque. No. No tiene por qué tener otro nombre. Porque además es
me convenció. Ahora mismo estoy como, Hola. como convencido. Uy, uy, ¿Sabes? uy. El parque, pues si Málaga era una ciudad pequeña y se llamaba el parque y todo el mundo sabía lo que era, pues ya está. Ese es el Sí, parque. pero- Se llama el parque. Pero perdona un momento. ¿Cuál es su nombre? El parque. Sí, si ese es uno de esos Es así de argumentos, simple. El argumento que hace tu hijo está basado en la tesis que la gente acepta inmediatamente, pero hay un desconocimiento. El parque es el parque porque no había parque. Partamos de la base Claro. que donde está el parque no había parque. Sí, señor. Había agua, Había agua. Sí, señor. agua del mar. Entonces, En cuanto a la Alameda ya puede haber un poquito, porque la Alameda principal ya es como... vale, Bueno, entramos calificativo y- entramos casi ya en eso de la función crea el órgano. Claro. Es que también El parque- había agua en la Alameda. Claro, el parque resulta que se convierte en una cosa extraordinaria, pues una obra de ingeniería fantástica, y es un parque. Con eso tiene suficiente. Pero la Alameda, que se sustenta en unos terrenos, también marisma, pero que son propiedad de los Gálvez y que los ceden a la ciudad, puñeta, esto hay que saberlo, hay que investigarlo, hay que tenerlo en cuenta y hay que decir, oye, a Gálvez, que lo único que sabía la gente era que había una clínica donde han nacido, mis dos hijos han nacido allí. Yo. Tú también, ¿no? Que estaba Miguel. Sí, pero que no tiene nada que ver con don Bernardo, ¿eh? Vale, no, pero dices Gálvez, esto. No. Y si no, los Gálvez- Manolo que los los Gálvez, especifique. los Gálvez De Macharavillaya. de Macharavillaya, son importantísimos en la historia de España, de Málaga y de Estados Unidos. Bueno, permitidme un par de intervenciones Y brevísimas. más, perdón, ahora Sí. que el señor Trump, como dicen ellos, ha eliminado la página en español de la web Bueno, pero de ya- la Casa ya Blanca. O sea, que te dice, recuperaremos. viste, sí Ya que recuperaremos. yo estoy de acuerdo que el parque puede seguir llamándose el parque. Lo que no se puede consentir es que haya una calle Rachmaninov y otra Olof Palme y no haya una gran avenida Bernardo de Galvez o un gran parque Amalia Heredia no, mire usted, es que no es normal. Claro. No es normal. Una ciudad que no premia con un nombre a ninguno de sus grandes hijos y premia a un señor, bueno, y yo no digamos nada, al señor Zanzuperi, como dicen los taxistas, ¿no? Con todo mi cariño a los taxistas. Un santo francés. Un santo Ese francés. es, santo sí. francés. Entonces, pues, mire usted, Había dos. esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, permitidme dos pequeñas intervenciones. Una, es muy probable que a mí me lleven a México para hablar de los Gálvez a finales de abril, comienzos de mayo. Por ello, pues estoy muy agradecido al grupo que ha tenido esta iniciativa, que ha partido del coronel que dirige el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Defensa, coronel Garro, y del coronel Guevara, que es el agregado de defensa de España en la Embajada de México. Y todo esto lo está terminando de organizar pues un gran mexicano, amante de España, de apellido Abe, y que estoy a la espera de que decida al final qué va a pasar. Pero, ¿cuál es la razón? Como muy bien Javier apuntaba antes, pues la razón está en la canallesca invasión francesa. Porque Napoleón no solo quiso ocupar España y los dominios americanos, lo que quiso fue descoyuntar España. Totalmente. A cambio de que España pudo vencer a las hordas francesas, hordas, pues la muerte de la élite española que había bebido y mamado la cultura y la energía de Carlos III. Ese fue el problema. Murió a lo largo de la Guerra de la Independencia, pues aproximadamente un 10% de la población española, pero en ese 10% estaba el conjunto de valores, de cerebros de nuestra patria. De la padrina. Y esa es la razón Bueno, que hubo yo... también una gran parte del cerebro de nuestra patria Sí.
Que se fue. Que se fue. Que se porque, fue. Sí, es sí. decir, tan españoles eran los que pensaban que Por había que supuesto. traer la ilustración y la modernidad, Sí, sí. como los que pretendían que siguiéramos, en fin, disciplinándonos el resto de nuestra existencia Ahí está. para purgar nuestros terribles pecados. Pero Todos es que eran españoles. los franceses, Napoleón fue el Hitler del siglo XIX para España. Completamente, hombre. Y eso fue lo que impidió que entre los que se quedaron y murieron y los que tuvieron que marcharse, no existiese la materia gris española que mantuviese el recuerdo de la época más reciente de la historia, entonces el reinado del gran Carlos Del Carlos III. III. Así que Y este fue, perdona, pues eso, un César, un Julio César en pequeñito, de pueblerino, ¿entiendes? Como ahora ya a partir de Napoleón, tú has visto, se han ido reproduciendo estas figuras, ¿no? Hitler, que has dicho tú, el Lenin. Sí. Aquí tenemos un embrión, que la criatura no da para más. no da para más, pero no para. O Pero sea, a lo malo. a lo malo. Sí. Tampoco estoy de acuerdo, pero no vamos a robar tiempo al programa. Tampoco estoy tan de acuerdo en esa tesis permanente que se nos ha explicado, se nos ha enseñado, de que había efectivamente españoles, pero bien intencionados, siendo progresistas, y que eran mal llamados los afrancesados y nos sacaban del Averno. Yo no estoy tan de acuerdo, que lo que venía de Francia era lo más. No, Y yo lo no que yo vino de Francia no- fue yo no- ruina. yo no he todavía dicho, los- bueno, también vino el Código Civil, ¿eh? También. Ojo. Las cosas, está claro o sea, general. que robaron, por ejemplo, un muy Pero alto robaron porcentaje del patrimonio nacional, A que mansalva. en su gran mayoría no volvió, porque Que en cuando parte- hicieron la galería de Luis Felipe y que acabó la monarquía en Francia, la galería de Luis Felipe se vendió en pública subasta por toda Europa, que por otro lado fue el momento en que Europa empieza a enterarse de que el arte español está al mismo nivel que pueda estar el arte italiano del Renacimiento. Sí, que Velázquez no tiene nada absolutamente que echarse en cara con ninguno de los grandes del Renacimiento italiano, pero no se enteró nadie hasta que no, el fin no puede justificar los medios, ya lo sé, y que fue peor el remedio que la enfermedad, también lo reconozco, pero hombre, hay una carta, han aparecido unos documentos de los cuales no voy a hablar todavía, importantes, unos documentos muy importantes, sobre las últimas horas de Torrijos, pero también sobre la gran traición del González. señor González Moreno, que era el gobernador de Málaga, a la causa liberal. Yo, desde luego, si hubiera vivido en aquella época, sin la menor duda, a pesar de que hoy me llamen lo que me llaman, pues hubiera sido del ejército liberal, sin la menor duda. Ahí se narra toda la traición del señor González Moreno a Torrijos y tal. Ahí viene un chico que es otra figura que tú dices, pero ¿quién sabe en Málaga quién era Robert Boyd? Robert Boyd. Robert Boyd, un chico que venía ya de luchar por la independencia de Grecia junto con Lord Byron, con su dinero, y que viene aquí a que lo fusile en la playa de San Andrés un miserable absolutista, que a su vez es luego premiado por el miserable Fernando VII con el título de capitán general del Reino de Granada, y estamos hablando de 1832, lo cual quiere decir que Andalucía, insisto, como concepto jurídico o administrativo, no existía en el siglo XIX. Esto es un término de muy posterior creación, y creación es un término suave, para lo que quiero decir. Sí, sí. Con todo esto quiero decir que, naturalmente, que Salomón
perdón, Salón, Napoleón era un tipo deleznable. Y era un tipo que lo que quiso fue, no sé si ha sido descoyuntar España, porque se trataba de descoyuntar lo más grande que había en el mundo. Claro. Y él pretendía ser el emperador del mundo. Y esos descubrimientos, por ejemplo, la financiación de la guerra de Estados Unidos por nuestra parte, pues resulta que todo el mundo piensa automáticamente la ayuda francesa, los colores, la obsesión que tienen los norteamericanos. Pero quiero decir es que también nosotros me refiero a España, a los españoles, hemos tenido mucha responsabilidad o culpa en que las cosas hayan sido como han sido. Es decir, que si nosotros, y me da igual lo que me dijera cualquier persona que estuviera aquí presente, que todos sabéis a quién me refiero. Vamos a ver, si Europa no sabe que Carlos III es el que desarrolla, impulsa y sigue desde Madrid las excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano, pues mire usted, es que nadie en la historia de España se ha preocupado de divulgar eso, ¿no? En cambio los ingleses, pues es descubrir inmediatamente, publicar, aparte de llevárselo a Londres. Evidentemente. Sí. No, pero nosotros, es que ese es el problema de una nación sin cabeza. Es una cosa que tú dices, pero qué complejo tenemos nosotros porque no es ni complejo, es como, en el fondo yo creo que es soberbia de decir, yo hago esto y ahí se queda. Pero está el otro factor. España, después de la guerra de la independencia, es un pollo sin cabeza, porque las cabezas pensantes han desaparecido. ¿Quiénes pero se hacen cargo del poder? Ahí va yo, porque, en fin, Jovellano estuvo muchos años de vacaciones pagadas. Pero un represaliado del nefasto Godoy. Bueno, de quien sea. Una España sin cabeza de quien sea. Empezó a ser gobernada por unos cabecillas. Y entre esos cabecillas, el rey Fernando VII o el canalla del gobernador González Moreno, ¿no? Sí. Esa es la triste realidad. Una figura realmente y ojo, repugnante. Una parte importantísima del patrimonio español, que fue el equipaje del rey José, como magníficamente describió el gran novelista, el segundo después de Cervantes, ¿no? Ese equipaje del rey José, en parte importante, se conserva hoy en Estados Unidos, porque el rey José se fue a vivir allí y vivió vendiendo los Goya, los Velázquez, todos los Zurbaranes, el patrimonio artístico, una grande importante. Y otra gran parte, si no en cantidad, sí en calidad, pues está hoy en la National Gallery en Londres, regalada por el rey felón Fernando VII. Ahí está. Al duque de Wellington. Entonces, pues, yo le doy a usted las gracias, pero ya bastante, ya le he regalado una de las mayores fincas de España ahí en Guadix, ¿no? Que todavía sigue siendo de los Wellington, y me parece muy bien, porque yo creo en la sucesión hereditaria, pero en fin, creo que aquí hemos hecho muchas tonterías. El milagro para mí, el Museo del Prado. ¿Por qué? Porque que eso no haya sido objeto de y además, saqueo. Manolo, que lo hemos hablado tú y yo también alguna vez, obra de una pobre mujer, porque digo lo de pobre, por pobre, fea y portuguesa, chúpate esa, como la pobrecita de Cristina de Braganza, que resulta que crea ni más ni menos que el Museo del Prado. Ahí está. Segunda víctima, creo, segunda o tercera, ya no me acuerdo, del monstruo Fernando VII. Sí, creo que fue la segunda. Creo. Si no recuerdo mal. Bueno, aquella pobre mujer que le tuvieron que hacer un almohadón para que el otro señor consiguiera introducir su descomunal miembro sin taladrar a la pobre señora fea, pobre y portuguesa. Que tiene mega la cosa, ¿eh? Tiene que decir. Bueno, pues nadie se acuerda de esta señora. Yo no sé si en Madrid hay alguna calle. Hay una maravillosa de Bárbara de Braganza, que me parece estupendísimo. Pero esta pobre de Cristina, yo creo que no.
Es curioso que, por Bárbara ejemplo, siempre Cristina. el gran pintor que nos legó el magnífico retrato de Bernardo de Galvez, Mariano Salvador Maella, Sí. pues 2 de sus obras más importantes se conservan en el Meadow Museum en Houston, eso es. en Texas. Por ejemplo, consecuencia del desfalco del rey llamado Rey José, Sí. el rey intruso, de infausta memoria. Bueno, en la batalla de Vitoria se descubrió Ya. mon- El equipaje del rey equipaje, José. claro. Ahí está. Ahí está. Bueno, la verdad es que nos va quedando poco tiempo, pero dijimos, bueno, vamos a dejar en la última parte del programa para hablar un poco de Ciudad del Paraíso, de cómo va avanzando, de cómo va caminando en el mundo cultural de Málaga. Cada día más adeptos, cada día más gente. Mariano, una revolución muy grande para la cultura, ¿no? Bueno, muy grande, que más quisiéramos. Todavía es No, pero ese embrión va creciendo. una gota de agua en el mar. Bueno, sí, va creciendo y tenemos muchos proyectos muy bonitos y además van marchando bien, sinceramente. También uno se da cuenta que cuando hace propuestas que no son descabelladas y que son bueno, que están bien pensadas y tal, la gente responde. Sí. La gente responde. Esta mañana está hablando con Sevilla para un proyecto bueno, es que todavía no está cerrado, entonces, como suelen decir los actores de cine o de teatro, no quiero hablar porque eso trae mala suerte, entonces no voy a decir nada. Pero vamos, una cosa muy, muy bonita, ¿no? Pero de hecho sí que hay que recalcar, por ejemplo, que cada día hay más gente que se va incorporando. Bueno, sí, la newsletter está funcionando muy bien porque le dedicamos mucho tiempo, porque publicamos cosas que a la gente le divierten o le interesan o les gustan o algo de eso. Lo único que tenemos prohibido absolutamente por nosotros mismos y entre nosotros mismos es hablar de política. Obviamente. Porque ya bastante, Está claro, bastante tenemos. Y entonces, como hay otras muchas cosas en la vida que son francamente dignas, pues nos dedicamos a eso. ¿Cuándo es el viaje a Priego de Córdoba, Mariano? El día 5, pero Ese ya está completo. Pero está ya completo. Está completo ya, o sea que ya Joder, qué bien. no puede ir nadie. Miércoles, entre semanas. Sí. Por cierto, me gustaría... Hicimos una encuesta, Yo perdón, no puedo ir. hicimos una encuesta, ya me dijiste, por eso. Que los Pero es miércoles. que encima hicimos la encuesta porque los pidieron algunas personas de si hacer las excursiones o los futuros viajes. Bueno, eso sí lo puedo decir. Sí. Ya sí estamos preparando para la Semana Blanca del año que viene, en febrero del 26, un viaje a Egipto. Hola. Pero un viaje a Egipto. No, en serio. Y un viaje a Salamanca precioso que está diseñando un amigo que es profesor en la Universidad de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Bueno, pero que eso que es con ir al campo a ver los toros y a Hijuelo que la gente se harte de comer jamón, y a los arribes del Duero a navegar Estupendo. entrando en Portugal. Estupendo. Aparte La de- inmensa de riqueza Aparte de- paisajística paisajística y cultural de España. Sí. Y en, Claro, eso, en eso es que hay un enorme parecido con México. México es un tesoro en todo, por su gente, por sus paisajes, por su arte y bueno, y por su economía también. Y en esto yo quiero tener ya, y ya para terminar por mi parte, pues un recuerdo muy especial para el organizador de ese viaje de México, Roberto Ave, que es periodista y tiene un gran amor por España, al cual evidentemente en cuanto Paco nos facilite el programa de hoy, pues se lo enviaré a México. Por supuesto. México lindo y querido, que no se olvide nunca, ¿eh? En este caso, Ciudad del Paraíso está ahí. Tenemos 280 seguidores ya en la El newsletter. la- newsletter, que lleva
Yo creo que son 2 semanas. Sí, un par de semanas. Pero además está conjugando mucho arte, mucha cultura y gastronomía. Sí. O sea que el objetivo es unirlo todo, ¿no? Sí, unir Mariano. todo porque además como ayer, creo que era, anteayer leía yo un artículo tremendo de Félix de Azúa, del periódico este que me encanta, que se llama The Objective, en inglés. Sí. Vamos, es en español, pero el nombre es en inglés. La verdad es que no sé muy bien por qué le han puesto un nombre en inglés, pero bueno, ellos tendrán sus Es un razones. referente Claro, británico, ¿no? claro, quizás pues sea por eso, por copiar el nombre. ¿No? Y entonces, y hablaba de el momento en que Hegel provoca la revolución que provoca en el arte y en la filosofía del arte, y deja de perseguirse, eso también lo decía John Henry Newman, ¿no? Y lo dice Scruton. Estamos hablando de la unión, me estoy metiendo en un berenjenal, pero me voy a meter, entre pensadores cristianos, perseguidores de la belleza, y un pensador como Hegel, que lo que afirma coincide al revés con lo que, si es que se puede decir eso, con lo que dicen los conservadores que buscan la belleza. La búsqueda de la belleza consiste en que el mundo es lo suficientemente complicado como para no intentar paliar los problemas, las dificultades, sin la búsqueda de la belleza. La parte obligatoria de la vida. Eso es. A partir de Hegel, pues se llega a la conclusión de que el mundo es como es y que hay que reflejarlo como es. Con lo cual la belleza casi desaparece del arte. Bueno, porque tú dices, Es una parte de lo que es. claro, tú ves el urinario bueno. de Marcel Duchamp y tú dices, es que esto es la vida tal como es. O la Pero aparte que sea una inutilidad de la tomadura de belleza, pelo, se decía. pero total, ese es el mundo en el que nos estamos debatiendo ahora. Y entonces ellos decían que había que buscar incluso sucedáneos. Y entonces los sucedáneos, uno de ellos es lo que hasta que los franceses inventan un poco el mundo de la gastronomía y tal, pues era simplemente alimentarse. Y hay que convertir, y la gastronomía se convierte en un arte. Sí, sí, Y hoy en día pues no hay evento en el que no tenga que haber una parte ya. musical y una parte gastronómica y una parte de tal y una parte de Y cual. te tengan que explicar los platos. Y te tengo que explicarlo. A mí eso ya tuve. Yo en esto un brevísimo apunte. Dentro de poco, si Dios quiere, se cumplirán los 35 años de mi ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Ya de son San años. Telmo. Ya son años, gracias a una persona excepcional, un colega tuyo, el arquitecto César Olano, que fue el impulsor. Pues bien, mi discurso de ingreso en la Real Academia tenía como título El sentimiento de la belleza y la sabiduría. Y creo que con eso, Con eso se queda explicado perfectamente, ¿verdad? El tema. Enhorabuena. E ingresé en la academia el día de Santa Sofía, Anda, que está a La finales santa de mayo. sabiduría. A finales de abril o a finales de mayo. Exacto. Bueno, hoy tenía que habernos acompañado, vamos a dedicarle un recuerdo. Pepe Escalante, que es el director, porque allí no se llama presidente, sino director de la Academia de Artes de Antequera. Pero ha prometido que vendrá dentro de 15 días porque anteayer Exacto, eso iba a ingresó decir. en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Efectivamente. que eso ya es, Esos son eso hay que echarle de comer aparte. la Y, creme verde. y entonces ayer estaba todavía Celebrándolo. celebrándolo y con su mujer y con una pandilla de amigos de Antequera, entonces Es muy pues, buena ha dicho gente, que Pepe es muy buena gente. una persona extraordinaria, ¿no? Estupendo. Muy bien. Y además que seguro que ese día vamos a hacer un monográfico de Antequera porque Antequera es un Hombre, crisol eso de sí, claro. cultura
en Mira, todos los además, aspectos. siendo él como es muy especialista en el mundo barroco, el hacerlo, si grabamos el programa en donde hemos dicho antes, en la casa de Pedro de Mena, sería Yo precioso. estuve en la academia de Antequera, me invitaron a dar una explicación del trabajo que se hizo allí hace un año y estuve dando la charla y él estaba allí, por supuesto, claro. Sí, claro. Entonces Sería puede ser estupenda. una cosa bonita. La academia Antequera ha quedado maravillosa. Sí. Es que Una sede estupenda. una casa tela. Sí. Tremendo, ¿eh? ¿eh? Se nos quedan muchas cosas en el tintero, Y pero muy ahora activa, ¿eh? Una academia muy activa. Muy activa. Porque él es un verdadero... El alma, Sí. claro. Allí está el arquitecto Sebastián del Pino, que lleva toda la sección de arquitectura, que es un referente y además aglutina un público tremendo. decía yo que se nos quedan muchas cosas, porque aquí en Málaga, pues ya sabemos que donde se empieza una obra surge algo. Y se me quedó con las ganas, pero si él siempre ve, Paco, sobre el descubrimiento en calle Dos Aceras, ¿nos puedes comentar algo de esa bovedada? ¿Eso que qué parece- es? No estoy yo enterado. Yo de es que eso. no sé, no. estoy enterado. Por lo poco que sé, es un pequeño almacén. Es un pequeño almacén, sí, una bóveda. Quizás de barricas de vino, Sí. barricas, No. perdón, cántaras, Sí, ¿no? Jícaras. Jícaras ¿En tampoco. que es en un edificio? sí, en una obra que están haciendo para un hostel. Para Pero un es que hostel, da la impresión de que tampoco han querido hablar mucho sobre lo Claro. que... Pues supongo que claro. Que Bueno, ahora- casi todas las viviendas de esa época tenían metidas en el suelo, tenían Claro. una serie de Sí. ánforas. Sí, Estos de claro. la casa de Pedro de Mena salieron también. Sí, eso es muy... Pues para almacenas de aceite o de... Pero claro, la pregunta, sí, yo me voy a pasar de tiempo. La pregunta que mucha gente se hace, y con las que he hablado, y me decía, bueno, ¿por qué no lo comentáis? ¿Va a pasar con esto lo mismo que lo que salió en el Corte Inglés y rápidamente desapareció? O sea, cada vez que se habla algo, no hay forma de rescatarlo. Bueno, esas cosas están sometidas a la inspección de cultura de, Bueno, las leyes de del- Andalucía, las leyes del la ley del patrimonio, patrimonio, Que la es que gente- dictamina. y en la que Pero- dictamina el interés de... Yo, Claro. yo desconozco, desconocía el tema y desconozco el valor de las piezas. Sí, que ha salgan. salido... vamos, hoy todavía los Muchas periódicos veces, la estaban. mayoría de las veces, se procura que sea compatible con el proyecto y si no tiene interés museográfico, si tiene el interés de datarse, y lo que se hace es que se conservan enterradas como estaban y allí están para las nuevas Para que se generaciones. queden, No ¿no? todo es musealizable. Claro. No todo, pues si no viviríamos en un museo gigantesco. gigantesco e incómodo, ¿no? Pero, Como la Biblioteca Universal de Borges. a ver, Que no, algunas casas llevan caminos de parecerse. Por ahí. no creéis, y con esto terminamos, que volviendo a enterrar se destruye parte de la historia. No, al contrario, que se hace es conservarla. Claro. ¿Seguro? Segurísimo. Seguro. O sea, si la historia la ha tenido allí conservadas, ocultas, se descubren, se estudian, se investigan, Se le se echa datan. cemento encima. No, cemento encima a las bravas no. 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 Se utilizan unas técnicas que hay de conservación, se data todo, se levantan sus planos, sus fotografías, se archiva, y si no tiene interés museográfico y es incompatible con la vida de las personas, Claro. pues se cubre sin destruirla y allí se conserva. Y como la vida sigue y el mundo procuraremos que no se acabe mañana, pues si Bueno, algún ahora día parece no hay que vida... hay esperanza. Ahora parece que hay esperanza Sí, de que no se parece. destruya. Si algún día pues aquello no son viviendas, sino que resulta que allí coincide que se hace el museo de lo que Yo siempre me acuerdo Pues, exacto. porque además, están conservadas. me cogió en un puesto donde tuvimos que opinar sobre aquello ¿A qué te refieres? cuando en Córdoba Sí. se intentó hacer, no me acuerdo si fue Julio Anguita, un aparcamiento subterráneo, claro, en sí, la sí. zona de la calle Cruz Conde y de las Sí, sí. tendillas y todo eso, y lo que empezó a aparecer,
lo tuvieron que tapar rápidamente porque habría que haber levantado Córdoba Toda, entera, todo. porque allí estaba Roma. Roma entera. La ciudad romana está en Córdoba, allí abajo, pero abajo a 2 metros, yo creo. ¿eh? Hombre, otro Y- caso y similar. aquello yo creo que en aquel caso casi ni quisieron seguir a ver qué más cosas había, porque yo creo que se asustaron y dijeron vamos a taparlo Tienes que tirar porque, gran capital entera, porque tenemos que tal. tirar la ciudad. Sí, pero acordaros cuando se comenzó el aparcamiento de la Plaza de la Marina, Sí. que la frase fue: han aparecido unas murallas. Esas murallas estaban en todos los planos históricos de Málaga, en todos. O sea que aquello fue, en fin, Y aquello se sabía hombre, que estaban allí. hombre. Hombre, antes de empezar el programa hemos estado viendo por ahí unos planos Ahí que... está. Claro, es que toda cortina del muelle, ¿eh? Por eso es la desde, cortina del muelle. desde el Málaga Palacio, desde la Plaza de la Marina hasta la aduana, allí, si eso está a la cota 5 aproximadamente, sobre el nivel del mar, 4,5, 5, allí está enterrado hasta la cota 0, que es el nivel del agua, y eso se ve en el grabado de Van der Lingaerde, que Claro. se ve el frente del puerto, Ahí está. el lienzo de muralla de 5 metros, eso está enterrado allí. Porque nadie demuele algo que está para enterrarse. Eso está claro. Un poco absurdo, ¿no? Entonces, eso está allí. Eso pasó en Sevilla también con la calle San Fernando cuando iban a meter el metro y claro, y dijeron, pero si es que la muralla romana va por aquí entera. Claro, pues se tapó Y está, Y ahí está. está el lienzo de muralla Y y el el metro lienzo se convirtió en un tranvía. del muelle. Todo el muro del muelle está allí. Pero eso- Donde están los naranjos, justo debajo de los naranjitos, Exactamente. allí está el muelle. Sí. Y en el junto otro al muelle, lado- el gran colector. Claro. Pero eso es otra Sí, historia. sí, no sí. entremos en No entremos. alcantarillado. Nos vamos. Les invitamos en el próximo programa, dentro de 15 días. Vamos a ir a la casa de Pedro de Mena y desde allí le vamos a contar muchas cosas. Al fin y a la postre, del Puente de la Alameda, un programa de cultura, de historia y de patrimonio. Sean felices. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long.